Bien, empezamos. Buenas tardes. Bueno, pues estamos en la 11ª convocatoria del curso de automatización y bueno, es un poco estas sesiones de tutoría. Yo soy promotor del curso y tutor. Es un curso que efectivamente, el curso de automatización práctica, desde el año 97 siempre he tenido interés en difundir la automatización, la tecnología de los sensores, esta vocación, ¿no? De darle una funcionalidad práctica, de darle una difusión y fomentar la tecnología desde un punto de vista práctico, realmente, porque bueno, la parte teórica pues, es más concienzuda y que es más de investigación, ¿no? Es más digamos, de innovación, pero bueno, de prototipado. Entonces, realmente un poco el alma de estos cursos que yo bueno, pues, promuevo y tutorizo, pues es un poco, el objetivo es difundir y poner un poco, sacar a la luz o estructurar unos contenidos que permitan pues, una actualización profesional o bien un acercamiento profesional al sector de la automática, de la robótica, de la mecatrónica, de la sensórica, sobre todo porque el alma mater al final de cualquier sistema automatizado pues parte de los sensores, ¿no? Luego estamos en la era tecnológica, en la era, diríamos, de la microelectrónica, de la miniaturización, del software. Todo ese conjunto hace la computación, lleva a cabo a una computación cada vez más acelerada, incluso en la nube, a distancia, donde los distintos perfiles profesionales interaccionan, ¿no? Y resuelven online, es decir, en tiempo real, prácticamente cuestiones, diríamos, de mantenimiento, de producción, de logística, de toda la parte, diríamos, de concepción de nuevos productos, diríamos, el fenómeno, diríamos, de fenómeno Inditex, ¿no? Nos queda ahí un poco de fenómeno Amazon, es decir, esa globalización donde las necesidades en cualquier punto del globo terráqueo, donde estén, van a ser satisfechas por un observador bien conectado, bien comunicado y con los medios de producción para atender esa necesidad, ¿no? En realidad, por lo tanto, los perfiles profesionales del sector tecnológico, del sector de la automatización, de este tipo de cursos, pues se inmiscuye, ¿no? en todo tipo de perfil profesional. Es decir, al final hasta los médicos necesitan de ciertos conocimientos técnicos, carreras tan alejadas como puede ser pues esto, incluso carreras, diríamos, abogados y demás, pues bueno, necesitan también la tecnología de las comunicaciones, de la edición, realmente todos estos dispositivos o gadgets que facilitan un poco la vida profesional, ¿no? Realmente estamos es un curso que es verdad más automatización industrial, ¿no? Realmente hay una parte muy importante también de nuevas tecnologías al final en el tema 15, pero bueno, es impotente. Tenemos un curso de 15 temas, es decir, que puedo compartir aquí. Al final uno siente una tremenda impotencia de cómo enfocar un curso que abarca tantos perfiles profesionales, ¿no? Bueno, pues al final yo he estructurado un poco para crear una base lo suficientemente amplia desde los precursores de la automatización, que siguen estando ahí, es decir, ¿quién ha iniciado la era tecnológica actual? ¿No? Pues básicamente son los semiconductores, ¿no? Los que en primer término el diodo, luego pasó el transistor, se ha mejorado la calidad y se han empequeñecido, se ha reducido el tamaño de esos transistores. Y ha dado lugar pues, a la era a toda la parte de sistemas cada vez más potentes, microprocesados, con más memoria que están, diríamos,
se meten, se hacen cada vez más pequeños y se integran en ellos cada vez más componentes, ¿no? Es decir, pues realmente los microprocesadores, veíamos aquí la estructura de los años 80 de un microprocesador, pues era chip independientes, ¿no? Un chip para la ROM, para almacenar la memoria de programa, otro chip para la memoria RAM, otros chips hacían de comunicación para la información, son los puertos de comunicaciones, y para los puertos de los sensores, ¿no? Entrada de sensores, salida de digital o analógica para activar los actuadores, ¿no? Un motor, una servoválvula, una electroválvula, en fin. Realmente, pues ya digo, toda esta... Y la CPU, la unidad principal de control, en los años 80 pues se limitaba a manejar bus de direcciones para extraer datos, para luego procesarlos de forma, hacerles comparaciones, sumas, divisiones, multiplicaciones, y llevar una cuenta de los registros también, registros de estado del puerto, de estado del micro, después de... Entonces, la CPU era un chip también separado, y programar todo esto pues era un laberinto, ¿no? Es decir, en los microchips, en los chips de 8085, 80, Z80 de Motorola, ¿no? El 8085, el 8081 de Intel, que eran micros de 8 bits, ¿no? De 12 megahercios. El 8051, que todavía sigue, el 8051 es un micropuente que ha pasado de esa estructura de multichip para hacer una placa microprocesada a ser ya, hoy en día lo vemos como un chip integrador, es decir, el fabricante, esto que vemos hoy de la crisis de los microchips, realmente la crisis de los microchips viene porque, sobre todo de los chips grandes, ¿no? De computación, de los ordenadores y demás, pero bueno, los chips industriales realmente todos ellos han fundido esos multichip que estaban distribuidos por la placa de circuito impreso con un montón de pistas. El fabricante de chip ha dicho, pues vamos a meterlos dentro del chip. ¿Por qué? Pues porque facilita sobre todo la programación. El diseño electrónico de la placa de circuito impreso, pero también entonces, todos esos multichips que estaban por ahí, diríamos, en la placa de circuito impreso, se han fundido en un chip, todos metidos dentro, con esos problemas que hay ahora, diríamos, de microchips. Son las empresas de litografía, ¿no? Que hacen son unos procesos tecnológicos muy complejos, que requieren grandes inversiones, y a nivel mundial hay 3 o 4 que fabrican para grandes microchips. Estamos hablando de los multicore, estos famosos, y los Smart Dragon y todos estos chips potentes. Pues hay una empresa holandesa, una taiwanesa, hay 3 o 4 empresas en el mundo, y esas son las que tienen un atasco tremendo, porque fabrican hacen el tamaño es nanométrica, ¿no? Están ya por la novena generación, la 10ª generación. Entonces, pero eso nos da un poco cómo es capaz de esta carrera tecnológica de miniaturizar y de depurar ese semiconductor para hacerlo más preciso, que no se caliente tanto, a pesar de aumentar velocidad de micro, del oscilador. Entonces vemos un ordenador, pues 4,4 gigahercios. Hoy tenemos las placas nos vamos a comprar los móviles y hablan frecuencia de trabajo, frecuencia al final es el oscilador. Estos portátiles ya de i7 y 9 y demás, pues están en 4,4 gigahercios, es decir, millones de instrucciones por segundo. Es decir, hercio es un ciclo, hercio es una instrucción por segundo, ¿no? Viene a indicarnos cuántas instrucciones de la CPU, cuántas instrucciones hace
por segundo, ¿no? 4 gigahercios, pues, o 4,4 gigahercios, pues eso y la longitud de palabra. Daros cuenta que los microchips en la era de los 80, pues la longitud del dato eran 8 bits. Luego pasaron a 16 bits, es decir, se ha duplicado, y ahora ya tenemos estas máquinas que funcionan a 64 bits, ¿de acuerdo? Entonces, se ha aumentado la frecuencia y se ha aumentado la capacidad de trabajar la longitud del dato digital de ceros y unos, de tal forma que... Y se han puesto, incluso, por eso tenemos el 2-core, el 4-core, es decir, que tenemos como si tuviéramos 2 CPUs trabajando en paralelo, en el caso del dúo, del 2-core, o 4-core, 4 CPUs trabajando en paralelo, una para manejo de datos de la tarjeta gráfica, generalmente, otra para procesar grandes cantidades de memoria, memoria pues, para tareas de degradado, por ejemplo, en fotos de color o en vídeos, tiene un poco funcionalidades especializadas, ¿no? Para comunicaciones, se ha dotado de muchas más capacidades, el Wi-Fi, la comunicación Bluetooth, en fin, es decir, que la era de la computación es tremendamente, bueno, apasionante, acelerada también, y bueno, veis, por eso, y afecta también a todo el proceso de automatización, facilita toda esta capacidad de computación y de integración de chip, facilita también pues, el diseño, ¿no? El diseño reduce muchísimo el diseño electrónico, facilita mucho el tener en un chip con instrucciones reducidas, todo lo que antes estaba distribuido por la placa, pues facilita mucho la programación de esa máquina, ¿no? Diríamos, de ahí que se ha sacado esto era antes tarea para ingenieros especializados, ¿no? ¿De acuerdo? Súper especializados, después de una formación larga y una larga experiencia, pues eran maestros en hacer cosas útiles, ¿no? Es decir, programar o diseñar un PLC o programar una funcionalidad de una máquina sin que tuviera errores, o sin que tuviera bug, y por lo tanto, hoy en día, como esto se ha integrado, pues han aparecido sistemas de aprendizaje rápido, es todo mucho más intuitivo, porque ya antes el hardware era el que estaba empoderado, diríamos, porque había que manejar instrucciones específicas para cada chip. Ahora el empoderamiento, al tener todas estas instrucciones reducidas, está en el software, diríamos, y ese software, al tener tanta capacidad computacional, los chips, los CPU, pues podemos usar, en vez de lenguaje máquina, lenguaje más cercano a nosotros, por lo tanto, para nosotros más intuitivo, más fácil de programar, y por ahí han surgido pues placas de aprendizaje rápido, que podría ser perfectamente la siguiente... un curso para aquellos que les guste y les apasione el tema de programación en Arduino o Raspberry, que bueno, que es algo que yo también vengo dando en cursos diríamos, de prototipado, de prototipado rápido, de diseño de pequeños automatismos industriales, usando Bluetooth, usando Wi-Fi, usando comunicaciones de las placas. Y bueno, estos son cursos que doy en un centro de aquí, de Cerdeño, en Oviedo. Pues diríamos... son cursos de estos rápidos, generalmente de certificados de profesionalidad, que es en 3 meses, pues, hemos hecho incluso proyectos al final, ¿no? Hemos hecho un montón de prácticas y al final hemos hecho
he propuesto hacer proyectos y se han hecho proyectos. El desarrollo de un controlador electrónico para telemonitorizar la alimentación de placas solares, por ejemplo, pues monitorizar la carga de la batería, si los paneles solares no dan bastante para las baterías, conmutar a un arranque de un grupo electrógeno, un grupo auxiliar para telegestionar esto a través de Wi-Fi, a través de Bluetooth, ¿de acuerdo? Son, diríamos, proyectos que van un poco a continuación del dominio ya de la sensórica, de esta otra parte que estamos viendo en este curso, de automatización, sensores y actuadores. Otro proyecto que ha hecho otro compañero es un controlador electrónico para adquirir señal de electrocardiografía de un paciente, es decir, era gente que venía de un ciclo de electromedicina, de técnicos de electromedicina, y por lo tanto pues se da un poco aplicaciones relacionadas con su formación previa, ¿no? Entonces pues era hacer un electro que mide y traza el ritmo cardíaco, el ECG, electrocardiografía, y que pudiéramos monitorizarlo, pasarlo a un software a través de esa placa, esa Arduino, no deja de ser una placa de Arduino que conectada por Bluetooth o por Wi-Fi enlaza con un PC para hacer, diríamos, volcado de datos del ritmo cardíaco, es decir, del ritmo del corazón y un poco de los segmentos QRST, con el fin también de ir orientados en el momento que lo tenemos en un PC, pues un cardiólogo en remoto puede hacer telemedicina, ¿no? Puede hacer teleasistencia e incluso modificar vigilar, diríamos, esa cardiopatía que puede tener ese posible paciente. Y así pues hemos desarrollado otro que era un telemando y supresión remota a través de cámara, la cámara que también aprovechando Wi-Fi pues la convertíamos en una webcam y de forma remota pues podíamos hacer una teleapertura de una puerta, es decir, como si fuera una especie de videoportero y muchas aplicaciones más. Es decir, porque al final si tienes una cámara remota puedes hacer hasta mantenimiento de una máquina en remoto, es decir, puedes hacer incluso teleasistencia, telemantenimiento, ¿de acuerdo? Esa cámara con esa placa con ese Arduino y ese Bluetooth, ese Wi-Fi integrado en la placa, fácilmente pues, puedes una persona experta puede asesorar a alguien que esté haciendo mantenimiento a pie de máquina, ¿no? Por lo tanto, todo este mundillo mezclado con las comunicaciones y demás, estos son ejemplos típicos, facilita y agiliza y abarata también, es decir, abarata, hace un producto más competitivo, ¿no? Es decir, en este caso, un controlador electrónico para telemando y monitorización remota de cualquier motor. Pues un motor de riego, por ejemplo, un motor en este caso, pues era un chico que era de Castilla, cerca de León. Y me comentaba que, un poco más abajo, ahora no me acuerdo el nombre, entre Benavente, por ahí por esa zona de Benavente, pues para riego y pivot y todas estas cosas, pues controlar la combustión de motores para riego, motores también térmicos, pues, hacer un arranque eléctrico, hacer un mantenimiento de ese motor, en fin, hacer una telemonitorización del aceite, de la temperatura del motor, en fin, de los distintos niveles. Bueno, el campo este de la automática, de la sensórica, como vemos, hay muy importante, estaciones meteorológicas para en este caso un chico que hizo para una incubadora, la incubadora pues también monitorizar todas las incubadoras de neonatos en hospitales pues tienen un montón de cosillas, claro, aquello tiene que controlar temperatura, presión, humedad y realmente incluso constantes del propio bebé.
pues son mantener la humedad, mantener el nivel de agua para que la cubeta aporte humedad cuando sea necesario. Es decir, hay una serie de la ventilación adecuada, en fin, la parte de oxígeno, demás. Por lo tanto, pues bueno, hay una infinidad de proyectos, ¿de acuerdo? Que al final esto vendría un poco a continuación, si se quiere, de tal. Bueno, y las prácticas que hemos hecho en el curso, pues hay una infinidad de prácticas. Probablemente habrá aquí y no se comparta, porque esto a veces... a ver, un momentito, que me ha salido aquí una cosa rara. Sale que actualizar el navegador, ¿vale? Realmente esto es el... un momentito. Voy a aquí, cierro aquí, que me sale aquí. Entonces, pues, vale, perfecto. Cerrado ahí. Entonces me voy a que es volver a compartir. A ver, un momentito porque se me ha ido... se me ha ido aquí el asunto. Vuelvo al campus y vuelvo a compartir porque se me ha ido ese link, bueno, probablemente este documento, que no sé si os habría aparecido compartido. No estoy viendo el chat, igual me habéis escrito algo en el chat, pero estar compartiendo y estar con el chat pues resulta un poco complicado. Bueno, este era el documento que os estaba comentando antes de los distintos proyectos y las prácticas que yo trataba de abrir, que Google me ha dicho que no hay, porque son de estos caprichos entre Google y Windows, pues probablemente pues no me ha salido eso, pero puedo hacer esto, pegarlo aquí, abrirlo y, y compartirlo, porque creo que no, si no lo vuelvo a compartir, pues creo que no sale ahí proyectado. Bueno, estas son todas las prácticas que hemos hecho. Telemetría y telemonitorización de temperatura, telemando transistorizado, un telecontrol de regulación por modulación de ancho de impulso, de un control de un motor con una salida analógica. Realmente, pues, control de posicionamiento de un motor, son todas las prácticas que hemos hecho en este curso, que, bueno, pues estos chicos venían de hacer electromedicina de nivel 3, un sensor magnético, un contador de pulsaciones, que puede ser, por ejemplo, pues un contador de pulsos de un caudalímetro, tantos pulsos son tantos mililitros o tantos litros, un pulso tantos litros, pues se va contando y es un contador de caudal. Un control de intensidad de iluminación a través de una fotocélula. Bueno, hay un... os pondré el link voy a subir luego un vídeo que hace un poco la introducción, lo que comentaba antes, bueno, pues hacer una charla un poco del aspecto tan amplio del campo de la automatización. Aquí tenemos telemando, telemonitorización por Bluetooth, utilizando el HC05. Usábamos app para el móvil para gestionar estas placas, telemando desde el móvil de estos dispositivos. Es decir, el móvil te permite pues, teleactivar una luz, un motor, desde Wi-Fi o desde la app utilizando pues, distintas placas. Incluso hemos hecho alguna app propia nuestra para este tipo de esta visualización, ¿no? De esta interface, ¿no? El app no deja de ser un interface máquina para recibir datos y para telemando
Este es el famoso electrocardiógrafo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Que es la señal, ¿veis? Aquí está la placa de Arduino, está el cable de electro que va al paciente, que está por aquí, el paciente, y la programamos y la conectamos al ordenador para ver, como veis, el ritmo cardíaco. Este es el pulso que da el ventrículo izquierdo para bombear. Y esta es la tarjeta microprocesada que usábamos, un Nano 33 de Arduino, y esta es la tarjeta que convierte señal de la captura del pecho del paciente, la pasamos a comunicaciones para enviarla al Arduino, y el Arduino lo envía por Bluetooth. Tiene embebido, es lo que decía antes, el módulo Bluetooth está embebido en el propio placa y la envía al Bluetooth del portátil, y para ser monitorizada, ¿no? Esta es como veis, el interface de Arduino que nos permite programar esta placa y depurar el programa, programar y depurar el programa, el interface de Arduino, y esta es la visualización gráfica que viene con el entorno de desarrollo, ¿no? Pues, bueno, con esto, pues, como veis, trabajamos con pantallas también táctiles y gráficas. Bueno, tenemos distintas prácticas este es un poco los parches de paciente, del módulo de la tarjeta gráfica, en este caso con un termopar. Esto, pues vemos en el curso, veis sensores de termopar. Entonces este es un cable, es un termopar, y este es un adaptador de termopar a Arduino. Es un conversor que nos permite leer en analógico la temperatura a la que está la punta del termopar. Bueno, hay un abanico, un transmisor también de PT100 a 420 miliamperios, que luego pasábamos a la placa de Arduino, la 2560. Bueno, distintas prácticas, en este caso con otro sensor de temperatura. Hay un sensor de temperatura PT100, más industrioso. Bueno, es un poco la anterior práctica. La PT100, que es esta, no se ve la vaina porque está hacia allá, no se aprecia bien en la foto, y esto convierte la PT100, que es una resistencia variable con la temperatura, en una señal 4 a 20 miliamperios que canalizamos al Arduino y la vemos aquí la temperatura, ¿no? Iríamos ahí, pues no sé si se aprecia, las distintas, en este modo corriente, 12 miliamperios, es el lazo 4 a 20. Estamos leyendo el lazo 4 a 20 miliamperios. Motores, es decir, servomotores y encoder. En este caso estamos leyendo pulsos de un encoder. Este es un encoder que lee pulsos de giros de un motor para saber, pues, en un robot cómo está, por ejemplo, el manipulador del robot, si ha girado, cuánto ha girado, el ángulo de giro. Nos permite saber. Es un encoder magnético, es un encoder muy robusto, este de aquí, la verdad es que es una maravilla de encoder. Hay encoders que son ópticos, con lo cual son muy sensibles funcionan como fotocelos, son muy sensibles al polvo y se rompen ante cualquier golpe o vibración. Este no, este es magnético, es decir, es como si fuera, tiene manchas magnéticas, y cada vez que gira ese magneto, con un lector de efecto Hall, es decir, de lectura de mancha magnética, pues genera el pulso. Esto es robustísimo. Esto lo monté en un proyecto que hice yo para una procesadora forestal, que lo que hacen las procesadoras básicamente es trozar el árbol, derramarlo, y en el puesto de mando bueno, son retroexcavadoras generalmente. En el link que os suba está ese proyecto en una página que se llama Creartecnia. Es un proyecto donde usamos esto para saber el diámetro del tronco,
y uno mide el diámetro del tronco y otro mide la longitud. Un tronco se tala y luego hay que cortarlo el operador de la máquina, según si es para tabla o si es para moler, para peles, pues corta una determinada longitud y por lo tanto vamos a tener un encoder también para medir la longitud, diámetro del tronco y longitud. Este es el joystick típico para manejar, por ejemplo, el posicionamiento de un motor servo. Son otro tipo de motor, en este caso de continua. En fin, vemos un poco las distintas tecnologías. Esto es un caudalímetro para medir pues, caudal de agua de riego, de caudal de agua de entrada a casa, combustible, en fin. Este básicamente es un caudalímetro que da un pulso, un determinado número de pulsos por cada litro. Entonces se totalizan, el programa los totaliza. Y de ahí, pues si queremos hacer una telelectura de contadores, pues a través de Wi-Fi, a través del modem GSM GPRS, lo enviamos a una SIM donde se centralizan las telelecturas, ¿no? Entonces, bueno, esto es de presión diferencial, pues un equipo que es un medidor de caudal, generalmente por presión diferencial, que se usa mucho en gases limpios, generalmente en climatización. Mediante una pequeña restricción nos permite medir caudal con bastante precisión, pero tiene que ser caudales limpios, ¿de acuerdo? O bien de agua limpia, líquido limpio, o bien de gases limpios, sin que lleven partidos o residuos o espumas. Y por supuesto tienen que ser regímenes laminares para poder medir caudales, es decir, la velocidad de flujo tiene que ser el régimen tiene que ser laminar. Bueno, pues son distintas artesanías que hacemos aquí, con esto en 3 meses, una pantallita, como veis, aquí hay una pantallita de estas manejando distintas pantallas, antes vimos una, ahora vemos otra, otro procesador que es el que llamamos SP32, que es muy potente, este es de fabricación china, la verdad es que es una maravilla porque se ha desarrollado mucho para él, además de ser barato, lleva el módulo Wi-Fi Bluetooth, que es este de aquí, y por lo tanto integra un procesado de entradas y salidas analógicas y digitales con Wi-Fi y Bluetooth, con lo cual, pues perfecto, chapó para hacer inventos, ¿no? Esto manejábamos, desde el ordenador manejábamos señales. Hemos hecho un programa para ordenador también para gestionar máquinas desde máquinas. Arduino es una máquina en control de una supuesta máquina y hicimos ahí unos programas de ordenador para poder, finitos, para gestionar. Bueno, esta es otra placa que hemos usado también para que incorporaba un acelerómetro, por eso controlamos la aceleración X y Z, pues es un poco distintas para robots y para los vehículos, por ejemplo, para control de derrapaje y antiderrapaje se usa cada vez más en cantidad de aplicaciones máquina. Bueno, pues no os quiero dar la chapa con esto porque realmente hay un montón de aplicaciones que hemos hecho generalmente de telemedida, telelectura, incorporando sensores ópticos, sensores un poco de todo tipo, fotocélulas, en este caso es una fotocélula de estas que encienden una luz cuando se hace oscuro a partir de un umbral de oscuridad, láser. En fin, son sensores que estos son como gestionamos desde la aplicación un nivel de batería mediante, esto es desde el móvil, gestionamos un poco la carga de batería, monitorizamos una batería desde el móvil, básicamente, así hablando rápido. Bueno, pues esto diríamos, quiero tampoco dar la chapa porque esto es en infrarrojo, para te lo mando por infrarrojo.
En fin, bueno, voy a abandonar un poco esto y lo que vamos a hacer es un mundo que, como veis, está bastante ligado con el nuestro. Lo que pasa es que, bueno, iríamos un poco a un pasito más allá. ¿A dónde quiero llegar con esto? Realmente quiero llegar que este curso que estamos, que imparto, que tutorizo, en fin, como decía antes, es un poco la base para avanzar luego en esta línea que acabo que voy a compartir esto. ¿Así? Un poco, ¿qué pretendo? O sea, retorno pretendo con este índice, con estos contenidos, pues crear una base, diríamos, de conocimiento de sensores, de conocimientos de un poco de todos los parámetros básicos para tener un conocimiento que permita sobre eso, luego cada uno, según sus gustos, derivar hacia algunos de los campos de la automatización, porque la automatización, como decía, está inmersa es multisectorial hoy en día y nos podemos especializar pues, en distintos elementos. Es decir, nos podemos especializar en programar controles industriales, pero si a su vez tenemos un conocimiento de los sensores, pues haremos máquinas mucho más competitivas, con más innovación. Por lo tanto, en esta línea es un poco tener un conocimiento de qué herramientas disponemos y tenemos como base para, a partir de ahí, profundizar ya en cursos más especializados. Pues yo doy unas pautas, diríamos, de los motores, distintas formas de fabricar y de manejar motores, por ejemplo, y otros actuadores. Y evidentemente tampoco pretendo darlo en la última grado de maestría, ¿no? Sino bueno, crear una base que a partir de ahí podamos decir, somos competentes profesionalmente, pues sí, lo somos en estas áreas. Yo creo que con este conocimiento se adquiere una competencia profesional suficiente para hacer tareas básicas de mantenimiento, de instalación, de supervisión y con suficiencia, ¿de acuerdo? Es decir, que hay algo más allá todavía, pues sí, claro que lo hay. Pues, por ejemplo, en variadores pues se puede abrir todo un capítulo de variadores en motores, hay un capítulo de regulación en variadores de velocidad, que bueno, que con los conocimientos que adquirimos aquí de señales analógicas y de mando, con una pequeña autoformación incluso abarcaríamos el variador de velocidad. El variador de velocidad no deja de ser una señal 4 a 20 o potenciométrica que hace que el controlador en que nosotros hagamos, controlador PID o un Arduino o un PLC, esa señal actúe sobre el variador para aumentar frecuencia y proporcionar la frecuencia varíe la velocidad del motor, o aumentar la intensidad y que aumente el par del motor. Es decir, que al final es verdad, no damos aquí variadores de velocidad, pero no damos tampoco otros campos que van a continuación. ¿Pero tenemos los conocimientos para atacarlo? Pues sí, yo creo que efectivamente con este tipo de contenidos, y bueno, lo digo humildemente, es decir, que yo he estado 15 años haciendo proyectos llave en mano, y bueno, fruto de y mi inquietud también, lógicamente hay mucho de autoformación y autodidacta. Realmente yo me he formado como ingeniero técnico industrial en la laboral de Eibar. Y es verdad que tenía un plan formativo ya de 4 años, y por lo tanto muy especializado ya en la técnica y demás, pero está claro que yo de allí salí con unos conocimientos más bien eh, no tan profundos en la práctica, sino más bien generalistas y que luego me he tenido que cultivar y cosechar por mi cuenta. Eso forma parte de lo que estáis haciendo vosotros al estar en este instante y haberos inscrito a estos cursos que desde luego para mí tienen mucho mérito, esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de mejora y
y dedicación, porque es verdad que son cursos que requieren concentración y hoy en día pues el entorno no ayuda mucho, ¿no? Porque bueno, pues estamos en tareas profesionales cada vez más exigentes, cada vez nos llegan obligaciones de todas partes, laboralmente cada vez nos caen más obligaciones por aquí, por allá, oye, esto Fernando, tal, siempre la tecnificación aumenta la competitividad, pero parece ser que esa competitividad al final recaba solamente unos pocos la mejora de esa competitividad. Nosotros a veces damos la sensación de que nos caen más tareas, por no decir luego a nivel económico, cómo se retribuye eso, que hay mucho que hablar ahí todavía. Bueno, pues nada, con ese matiz así un poco, quería daros un perfil de por dónde, con qué objetivos trabajé yo este curso. Y efectivamente vemos todos los distintos métodos de medida para que esté todo el campo cubierto de los distintos sectores. Y hay un capítulo al final que en las primeras convocatorias del curso no estaba, pero luego lo he incorporado. Hay un capítulo de sensores ópticos de sonido, o sea, lo que yo llamo otros sensores, que ha tenido una integración en el mercado cada vez mayor, y de hecho yo trabajo en electromedicina, soy responsable de una empresa de electromedicina, pero es que en electromedicina se usan muchísimos sensores ópticos, ¿no? Y de espectro óptico, de espectrofotometría, que es un mundo totalmente... ahí sí hay para especializarse, ¿de acuerdo? Hay al que le guste la innovación y el desarrollo tecnológico y el mundo de pues la luz, la espectrometría, cómo con determinada longitud de onda podemos detectar un gas, cuantificarlo, pues ese mundo cada vez pues es donde está la innovación, sobre todo en detectar cada vez porcentajes de concentración de gases más bajos y químicos, es decir, proteínas, células, o sea, proteínas de las células, en fin, ahí está el mundo de las PCRs que hemos visto en la pandemia y ahora se están detectando por la simple gotita, la muestra, diríamos, pues todo tipo de componentes de proteínas, básicamente celular, ¿no? Para detectar pues, enfermedades o desequilibrios, ¿no? En la salud y demás, ¿no? Es decir, o ausencias de metabolización de alguna detección, básicamente detección de enfermedades. Luego está el tema de las comunicaciones, que es amplísimo, bueno, pero al final muchos de ellos, como hemos visto, el Bluetooth, el Wi-Fi y demás, trabajan mucho con el misma... Cambia el hardware, pero luego al final el hardware, el software, perdón, es muy parecido. Es decir, al final todo se radica en un puerto COM, en el PC. Tú al final sí es comunicación inalámbrica, el Wi-Fi es comunicación inalámbrica también, pero la mayoría de estos sistemas de comunicación al final se personalizan en el lado del PC un puerto COM, es decir, un USB que se desdobla a un COM, ¿no? Que al final pues hay que procesar en el ordenador para extraerle datos y demás y tal, pero bueno. Y el capítulo 15 pues es tan amplio como queramos, es decir, ahí en realidad hay tantas tecnologías nuevas, el blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual, toda la parte de fabricación, diríamos, aditiva. Bueno, doy una pincelada de qué hace cada tecnología para que tengamos esa formación complementaria a todo lo que hemos visto, sobre todo de cara a la incorporación de estas tecnologías en esas áreas profesionales en las que en las que se trabaja pues cantidad de profesionales. Bueno, y luego está un poco la normalización y demás, ¿no? Vale, pues bueno, ya digo, voy a subir un link luego a continuación y
y un poco es un link que es bastante largo porque es 1 hora, donde describo un poco pues, proyectos que he desarrollado yo. Eso viene a complementar un poco la formación, diríamos, y la utilización de todos estos sensores en distintos proyectos, ¿no? Por lo tanto, vamos, lo que es en YouTube, lo que os sugiero es que bueno, pues si os resulta pesado, ponerlos en una velocidad más alta de reproducción y, bueno, si no os interesa, pues lo vais viendo un poco qué grado de interés puede tener, ¿no? Vale, pues perfecto. Voy a dejar de compartir y también nada, voy a dejar de grabar. Cualquier necesidad que tengan en contenidos del curso de aclarar o curiosidad un poco estas tutorías también dan la oportunidad para que me comenten sus experiencias profesionales o sus inquietudes o su orientación profesional, o en fin, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, hasta la próxima y gracias por participar.